me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Si todo cae a mi alrededor, oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. Cuando el dolor llega al corazón, el temor nubla mi visión, tú permaneces, tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel.
fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Si ruge el mar para hundir tu voz y tempestad que haya mi canción, tú permaneces. Lo creo, tú eres fuerte. Oh, confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy estos huesos. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, reciban un cordial saludo y una bienvenida a este estudio del libro de los Salmos. En esta noche vamos a estar estudiando el capítulo número 12, un capítulo
bastante corto, pero también pues muy interesante. Así que los invito, mis amados hermanos, en esta noche para que estén atentos, para que estén pendientes a todo lo que vamos a compartir, para que podamos juntos disfrutar de la palabra del Señor. Antes de iniciar, como es costumbre, vamos a orar, a darle gracias a nuestro Padre Eterno por permitirnos tener este espacio en donde somos edificados a través de su palabra. Amado Padre, bendito Rey, Señor, tú eres todopoderoso, te bendecimos, Adonai, te exaltamos, a ti sea la gloria, Padre Eterno, la alabanza, la adoración, bendito eres. En estos momentos, Rey amado, venimos una vez más delante de ti, dándote gracias por tus misericordias, gracias por tu bondad, por el privilegio, Señor, que nos das cada día de acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque a través de ella cada día somos instruidos, somos edificados, tenemos la oportunidad de conocerte cada vez más a través de ella. Y es lámpara a nuestro caminar diario, Señor. Gracias te damos por ese privilegio que tenemos de poder estudiar y comprender tu palabra, que pues tú nos das esa oportunidad, Padre, de poder entenderla cada día más. Padre, en tus manos encomendamos a nuestras familias, te pedimos, Señor, que seas tú ayudándoles, fortaleciéndoles, sé tú, Padre, teniendo misericordia de aquellos que no te conocen, para que algún día, Padre Eterno, puedan conocerte, puedan ver la necesidad que tienen de ti, Señor. Ayúdales, sé tú permitiendo, Padre Eterno, que tu palabra pueda penetrar, Señor, lo más profundo de sus corazones, Señor. Que la venda de sus ojos pueda ser quitada, Padre, y puedan ver, Señor, con claridad todo lo que tiene que ver contigo, Señor. En tus manos encomendamos, Rey amado, a mis hermanos de la Quejilación, Señor. Bendice a mis hermanos, sé tú ayudándoles. Padre, tú sabes de qué cosa tienen ellos necesidad, Señor. Escucha sus oraciones. Padre, respóndele, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdales en todo momento. Permite, Padre, que cada uno de mis hermanos pueda aferrarse a tu palabra en cada momento, Señor, cada instante. Pueda glorificarte con todo lo que hagan. Bendice a la vida de nuestro pastor, bendice a su familia, Señor, fortalécelo, ayúdalo, Señor, guíalo, derrama de tu sabiduría, de tu entendimiento sobre su vida, sé tú fortaleciéndolo cada día, Señor. En tus manos encomendamos, Padre, esta ciudad de Cartagena, gracias por nuestro país. En tus manos encomendamos, Señor, a cada uno de los gobernantes, alcaldes, Señor, cada dirigente, a nuestro presidente. Padre, derrama de tu entendimiento, de tu sabiduría, derrama el temor tuyo en sus corazones, Señor. Padre, que en este país se puedan tomar decisiones, Señor, bajo el temor tuyo, Rey. Gracias te damos, Señor, porque sé que estás allí, Padre eterno. Gracias te damos por este espacio, por este momento que tú nos regalas para una vez más así compartir tu palabra, Señor. Te bendecimos y te honramos en nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche, una vez más, vamos a compartir la palabra de nuestro Elohim, de nuestro Adonai. En esta ocasión vamos a estar compartiendo el capítulo número 12. A veces cuando pues, nos acercamos a la palabra del Señor y nos vemos capítulos, en el caso de los salmos, que hay salmos bastante cortos, quizás a primera vista vemos unos versículos y vemos algo muy sencillo, algo de pronto lo vemos desde el punto de vista de las letras, pero la palabra del Señor, todos nosotros sabemos que va mucho más allá de cuántas palabras podamos leer, porque en cada rincón de la palabra del Señor siempre vamos a encontrar mucha riqueza espiritual, muchas cosas de qué aprender, muchas cosas en qué reflexionar. Entonces, ningún rincón de la palabra del Señor que nosotros podamos leer va a ser poca cosa. Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, vamos a aprender muchísimas cosas en esta noche. Algunos
detalles de este capítulo número 12 de Salmos que pues los invito a que estén ahí atentos y pendientes de todo lo que vamos a estar compartiendo. Entonces vamos a iniciar, como siempre, vamos a ver una pequeña introducción de este capítulo y luego vamos a ver, a leer la versión que tenemos como fundamento, que es la Torá viviente, y ya más adelante estaremos haciendo una mezcla o mirando diferentes versiones para hacer las diferentes comparaciones y poder sacar un mejor provecho a este espacio, un provecho de aprendizaje. Entonces vamos a iniciar con una introducción. Hay un comentario de la Reina Valera bastante corto de este salmo que dice que este salmo es una súplica colectiva motivada por la presencia de tanta maldad y falta de sinceridad en las relaciones humanas. Y también me encontré un comentario de la Biblia de las Américas, versión bíblica que yo he utilizado mucho para todos estos estudios y que ha sido de mucha ayuda, de mucho beneficio. Dice este comentario: este salmo es una petición a Dios para que salve a la nación de los malvados y de sus palabras engañadoras. Contrasta el hablar arrogante y pecaminoso de los impíos con el hablar puro y justo de Dios. Los versos del 1 al 4 contienen una petición de liberación, una imprecación contra el lenguaje engañoso y un lamento acerca de la corrupción social. Los versos del 5 al 8 expresan la confianza del salmista, la palabra pura y justa de Dios, prometiendo liberación para el oprimido y fortaleciendo su esperanza del futuro aun cuando prevalece la maldad. Ambas secciones están unidas por las palabras arrogantes del maligno y la promesa divina de salvación. De manera general, estos comentarios que les traigo en esta noche a manera de introducción, un poquito de lo que trata este salmo, y vamos a encontrarnos con un salmo que nos va a mostrar muchas cosas y detalles que vemos día a día, que vemos en los noticieros, que vemos en las calles, que vemos quizás en el trabajo, en la misma universidad, y que pues vemos en todas partes porque estamos en un mundo caído, que la gran parte de la población mundial está lejos del Señor y de sus ordenanzas, de sus mandamientos, y a causa de eso pues vamos obviamente a ver maldad, y hablando de esa maldad, lo hablo a nivel general, porque cuando hablamos de maldad se encierran muchas cosas, pero acá hemos aprendido que el término maldad, desde el punto de vista del idioma hebreo, nos encontramos que se refiere a estar apartado de las instrucciones del Señor. Y en términos generales, pues es eso lo que significa, estar alejado de las instrucciones, de los mandamientos del Señor, de no prestarles atención, de no ver la importancia que tiene. Entonces, en términos generales, el salmista aquí parece ser de que se enfoca en una situación en la que está habiendo corrupción por todos lados, está viendo gente bastante altiva de corazón, gente que confía mucho en sus palabrerías, y él lo que intenta es, a través de este salmo, de clamar al Señor para que el Señor intervenga en la situación, para que el Señor haga justicia en medio de esta situación. Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a mirar primero la versión la Biblia Torá viviente. Vamos a leer el capítulo, que es muy corto, tiene solamente 8 versículos. Y la Biblia Torá viviente dice Salmo Tejilín, Tefilá, pidiendo ayuda, o sea, oración pidiendo ayuda contra los malvados.
al músico principal en seminit. Ya recuerden que este término lo estuvimos estudiando. Instrumento de bajo tono, aunque unos dicen que es instrumento de 8 cuerdas, tono bajo. Y es un salmo de Tejilín de David, o del amado también significa ese nombre, el amado, en hebreo. Y dice así el salmo: sálvame, oh Adonai, porque no queda ningún compasivo, la verdad se ha desvanecido, los hijos de hombres. Todos han hablado vanidades a su prójimo, sus labios son engañosos y han hablado con corazones de doble ánimo. Que Adonai destruya los labios engañosos y la lengua que habla mentiras. Quienes han dicho: venceremos con nuestras lenguas, nuestros labios son nuestros, ¿quién puede ser nuestro amo? A causa de la miseria de los pobres y a causa del gemir de los necesitados, ahora me levantaré, dice Adonai, y concederé seguridad a los que ellos escarnecen. Las palabras de Adonai son palabras puras, como plata puestas al fuego, probada en horno de tierra, refinada y purificada 7 veces. Tú, oh Adonai, nos guardas y nos preservas de esta generación y para siempre, aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Nosotros vemos aquí en un salmo donde David está como que exponiendo delante del Señor que en cierto sentido la maldad se ha multiplicado tanto que él ya lo único que le queda es pedirle al Señor que lo salve, pedirle al Señor que le permita encontrar refugio en él, ya, porque hay mucha maldad a su alrededor. La maldad es tanta que dice que ya no queda ningún compasivo, no queda nadie, y ya vamos a mirar con detalle a qué se refiere todo esto. Y parece ser de que el salmista aquí en este salmo está un poco anonadado, impresionado de la capacidad de maldad que tiene la gente. Entonces él recurre al Señor, recurre a Adonai diciendo: sálvame. Y así, de esa manera, inicia este salmo con esta palabra tan maravillosa que en algún momento, desde lo más profundo de nuestro corazón, la hemos expresado para con el Señor: Señor, sálvame. Entonces, vamos a iniciar con el verso número 1. Aquí les traigo nuevamente las letras hebreas y la pronunciación, que cuando sea pues necesario, por eso quiero traerlas, pronto una que otra palabra que podamos profundizar en ella, saber cómo se pronuncia y poder tener un mejor aprendizaje. Entonces, el Salmo número 1, el verso número 1 del Salmo número 12, dice: sálvame, oh Adonai, en esta versión Torah viviente, porque no queda ningún compasivo. La verdad se ha desvanecido, de los hijos de los hombres. Este mismo verso en la Biblia Lenguaje Sencillo, que me pareció una versión muy interesante para lo que vamos a compartir ahorita, y conforme a lo que realmente quiere dar a entender desde el punto de vista del hebreo, del lenguaje original, dice: sálvanos, Dios mío, pues ya no hay en este mundo gente que te sea fiel. Mire esta palabra tan hermosa, esta frase aquí al final es muy interesante. Sálvanos, Dios mío, porque ya no hay en este mundo gente que te sea fiel. Aquí hay algo interesante, porque ya está hablando no solo de verdad, de la verdad, que la verdad se ha desvanecido, sino que está hablando ya que esto tiene que ver con el Señor, que tiene que ver con las instrucciones del Señor, y está hablando de esa fidelidad que las personas deben de tener con el Señor.
Y David, el salmista, aquí está diciendo que ya no existen ese tipo de personas. Ya no hay en este mundo gente que sea fiel o que procure ser fiel al Señor. Entonces, vamos a ver un pasaje bíblico en Jeremías, capítulo 5, versos del 1 al 5. Dice así: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis algún hombre, si hay alguien aquí, si hay quien haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Pues aunque digan vive el Señor, de cierto juran falsamente. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Me dirigiré a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las ordenanzas de su Dios. Pero también todos ellos a una habían quebrado el yugo y roto las coyundas. Entonces, vemos que aquí aún Jeremías toca un tema que tiende a ser muy parecido, donde el Señor lo manda a recorrer las calles a buscar a alguien justo, a alguien que pueda agradar al Señor, y pues el Señor dice, no lo vas a hallar. Y aún así, aunque me dirija a los dirigentes, a los que están en altos mandos, que quizás ellos tienen la responsabilidad del punto de vista quizás espiritual, vemos que el Señor aún en ellos tampoco va a encontrar esa confianza y esa fidelidad en el Señor. Entonces vemos que esto, relacionándolo con el pueblo del Señor, en diferentes épocas vemos cómo el pueblo del Señor una y otra vez falló, abandonó los mandamientos del Señor, las instrucciones del Señor. Y una y otra vez el Señor de cierta manera disciplinó al pueblo. Y a pesar de esa disciplina y a pesar de lo duro que el Señor muchas veces fue con su propio pueblo, parece ser de que con el tiempo el pueblo no aprendía y el pueblo volvía y cometía los mismos pecados de siempre, y el Señor permitía que el pueblo fuera esparcido y recibían una disciplina que pareciera, como leímos aquí, que parece que no les doliera, ¿cierto? Entonces dice, más no les dolió, dice aquí en este pasaje de Jeremías. Entonces recuerdo cuando el último verso dice que se va a dirigir a los grandes. Recuerdo el pasaje bíblico de la historia de Nehemías y Esdras, que el pueblo del Señor estaba tan apartado del Señor y de sus instrucciones, que hasta los mismos sacerdotes, aquí hablando de dirigentes, de los mismos sacerdotes ignoraron las instrucciones del Señor y terminaron casados con mujeres extranjeras, donde pues se sabía que en la Torá estaba muy establecido, muy bien establecido, que no se podían casar con mujeres extranjeras. Sin embargo, ellos habían ignorado todo esto y el pueblo pues estaba completamente corrompido. Si los sacerdotes, que eran las personas que tenían que dar el ejemplo de guardar las leyes, de guardar las instrucciones, las habían ignorado, o sea, ¿qué se esperaba para el resto del pueblo? Entonces vemos aquí que en muchas ocasiones, en Nehemías y en muchos otros pasajes más, nos vamos a encontrar a un pueblo que siempre se desvió de los caminos del Señor, que siempre estuvo
a la merced de otros pueblos, fueron cautivos. Y en medio de la circunstancia, en medio de la disciplina, después de cierto tiempo, el Señor en su infinita misericordia permitía que el pueblo fuera nuevamente restaurado. El pueblo llegaba ante el Señor, pedían perdón, prometían guardar las instrucciones, prometían aferrarse a la Torá nuevamente, y el Señor los bendecía. Pero pasado un tiempo vuelve otra vez el pueblo, caía en lo mismo y de pronto a veces en pecados más fuertes, y el Señor tocaba volverlo a reprender una y otra vez. De esa manera el pueblo, sabemos que gran parte del pueblo del Señor se fue disperso entre las naciones. Gran parte del pueblo del Señor perdió su identidad, y hoy en día están esparcidos entre las naciones y no conocen a profundidad a su Señor. Pero como el Señor es compasivo, en algún momento cada uno, el Padre bajo su misericordia va permitiendo que ese remanente pueda volver a casa como ese hijo pródigo. Entonces David se encuentra en una de esas situaciones en donde el pueblo está siendo infiel al Señor. Vamos a ir relacionando esta palabra con el no permanecer en la verdad, la que la verdad se ha desvanecido de los hijos de los hombres. Esa verdad, esa fidelidad que debemos tener en nuestros corazones. David había sentido eso, que se había desvanecido. Y como les decía, hay muchos pasajes. Nos encontramos en Miqueas capítulo 7, verso 2, que dice: ya no queda en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia los unos a los otros, se ponen trampas. Entonces, en toda la historia sucedía lo mismo. Si nosotros analizamos desde Génesis, toda la Torá, la Tanat, vemos que el Señor siempre, el pueblo se perdía, y el Señor siempre reprendía y buscaba. El Padre Eterno les daba siempre la oportunidad de buscar ese arrepentimiento. El Señor otorgó la salvación en los tiempos de Noé, a su familia, el arca, toda la historia que nosotros conocemos. Más adelante, cuando el Señor llama a Abraham, después, muchos años más, pasa lo de Egipto, que el pueblo lleva cautivo en Egipto a causa de la desobediencia. Y el Señor, en medio del clamor, los rescata, vuelve y los salva, vuelve y los purifica. Pasan un tiempo con el Señor, vuelve otra vez el pueblo nuevamente rebelde, y así. El pueblo estaba en esta condición, porque no queda ningún compasivo, no queda en este mundo gente fiel al Señor. Entonces David aquí, la palabra puntual de todo es: Señor, sálvame. Hashem, Adonai, sálvame. Sobre todo cuando pensamos en aquellos que tienen hermanos, que tienen hijos en esta generación como está, con la televisión, con tanta cosa. Es necesario buscar al Señor todos los días y pedirle sabiduría y entendimiento para podernos mover con sabiduría en medio de este mundo que cada día está más lejos de Él, para no dejarnos arrastrar por todas las cosas que se dan y por todas las festividades que este mundo se ha creado, festividades que el Señor no ha demandado, y que las festividades que el Señor se ha demandado pues no se celebran en ningún momento. Entonces, pedirle mucha sabiduría al Señor en medio de estas circunstancias. Este verso, nos vamos a encontrar aquí una palabra que es emunín, que según la traducción, la interpretación que le da la Biblia Torá Viviente, habla es la verdad, la relacionan con la verdad. Pero vimos ahorita en la versión lenguaje sencillo que le dan una palabra más puntual, y es fidelidad o fiel. Entonces, en Ezequiel capítulo 22, verso 30, que también habla de este tema de la maldad,
Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé. No halló a ninguno que estuviera allí en la brecha a su favor. No lo encontró, no lo hay. No hay justo ni a un uno. Como escribe el salmista también en otro de los salmos, Salmos capítulo 14 y capítulo 53, si no estoy mal. Y en el Brit Hadashah lo recuerda el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, verso 10, que no hay justo ni a un uno. Entonces, hablando de esta palabra emunim, resulta de que esta palabra está relacionada con la palabra emuná, ¿ya? Que tiene que ver con verdad. En Proverbios capítulo 14, verso 5 nos encontramos este verso que dice: el testigo verdadero. Cuando habla aquí la palabra verdadero, tiene que ver con emunim, que está relacionada con emuná. El testigo verdadero, el emunim, no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Emunim, relacionada con emuná. En ambos casos la palabra se relaciona con la verdad que proviene de la palabra emuná. Y recuerden que también la palabra emuná está relacionada con la palabra fidelidad. Por eso es que vimos ahorita esta versión del lenguaje sencillo que habla de la fidelidad, que David no encontraba a alguien que fuera fiel al Señor. Y obviamente cuando hablamos de fidelidad al Señor, se trata de fidelidad a la Torá, fidelidad a sus instrucciones. Y eso es algo que pues tenemos que tener presente. Cada vez que nosotros leamos en la palabra fidelidad, y que estemos hablando también aún de la palabra verdad, todo eso va relacionado con la Torá del Señor, con las instrucciones del Señor. En el verso 2, y antes de seguir, recuerdo que cuando leí este primer verso, me voy a retroceder un momento, este verso, cuando dije sálvame Adonai porque no queda ningún compasivo, hay un pasaje bíblico que por ahí estuve escuchando a un hermano que recuerden la historia de Elías. Llegó un momento que él se sintió solo, pensó que él estaba solo, le dijo al Señor que muchos habían muerto, aún él mismo estaba siendo perseguido, y le dice al Señor: solo yo he quedado. Eso está en uno de los libros de Reyes. Él está siendo perseguido y le dice al Señor: solo yo he quedado. Ya. Pero lo que él no sabía era que pues el Señor se había encargado de guardar a un grupo de personas que no habían doblado rodillas frente a esas personas que lo perseguían, y mucho menos delante de los ídolos que ellos adoraban. ¿Ya? Él se sentía solo, pues, pero el Señor ahí escuchó el clamor de Elías y lo alentó para que saliera adelante. Entonces parece algo muy idéntico de lo que está pasando. David aquí se siente en un momento así que todo el mundo está desprendido de la Torá, todo el mundo está ignorando la Torá, y él se siente como solo, como que tratando de procurar guardar los mandamientos del Señor, y los demás haciendo y deshaciendo. O sea, este es un momento que más o menos es así. David se sentía así, se sentía como que solo. Aquí todo el mundo está haciendo lo que da la gana y no le prestan atención a las instrucciones del Señor. Entonces, y sigue diciendo, porque habla de estas personas que se han alejado, que han dejado de ser fieles. Dice: todos han hablado vanidades a su prójimo, sus labios son engañosos y han hablado con corazones de doble ánimo. Esto también es interesante, porque al momento de las diferentes versiones quizás se puede interpretar en cierto sentido, y vamos a ver varias versiones aquí para poder ir encajando el sentido correcto que se quiso decir desde el punto de vista del idioma hebreo. Entonces, en la Reina Valera, este mismo verso dice: habla mentira cada uno con su prójimo,
hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Esta frase que está aquí, labios lisonjeros, tiene que ver con la palabra en hebreo halakot. Y vamos a ver, o sea, qué es el sentido que le quiso dar David cuando decía esto, que cada quien habla mentira con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, que en realidad no es labios lisonjeros, no es lo que quiso decir el salmista. Cuando habla de labios lisonjeros o habla de halakot, más bien quiere dar a entender que ellos lo que están haciendo es atenuando las palabras, suavizando las palabras de la Torá para no dar a entender lo que en realidad ellas quieren dar a entender. Parece un trabalengua, pero lo que ellos estaban tratando de hacer era tomar la Torá y enseñarlas a su modo, enseñarlas conforme a sus tradiciones, ¿ya? Entonces, cuando habla también de doblez de corazón, según un comentario de la Reina Valera, dice que corazón y corazón es un modismo hebreo que indica que la persona habla con un doble sentido. Para los antiguos israelitas, el corazón era la sede del pensamiento, de las emociones y de la voluntad, ¿ya? Entonces, esto da a entender de que este tipo de personas que suaviza la palabra, que la atenúa la palabra para no dar a entender la verdad que está ahí escrita, ellos hablan con una doble intención para poder conseguir sus propósitos personales. Y yo creo que esto lo podemos ver muy claramente hoy en día en muchas congregaciones, lastimosamente, cuando a veces se toman textos bíblicos y los sacan del contexto para dar a entender algo que en realidad no es así. Uno de los que hacían eso en la época de nuestro Señor Yeshua eran los fariseos. Ellos de labios hablaban todo lo que decía la Torá, pero que en realidad prácticamente más le daban importancia a todas las costumbres que ellos tenían y todas las cosas que le habían añadido a la Torá, y no lo que la Torá realmente decía. Entonces le daban más importancia a sus tradiciones que a la misma palabra del Señor. Entonces hay un ejemplo en la palabra de esto, en Romanos capítulo 2, verso 21, dice: en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y son personas que son muy habladoras, por lo que vemos aquí. Están hablando aquí y allá, y ahora vamos a ver más adelante que son personas que se creen saber mucho de la palabra. Lastimosamente, como les decía, hoy hay muchísimas congregaciones donde se levantan personas que se hacen llamar pastores, ministros, y lastimosamente la palabra del Señor es para ellos, ahí está de lujo. A veces llegan al púlpito con una Biblia, medio la abren, leen un versículo, y si es que lo leen completo, a veces medio lo leen, y comienzan a hablar y hablan y se duran hasta 2 y 3 horas hablando. Y lo más tremendo del cuento es que la gente que asiste a esas congregaciones, la mayoría de las cosas que esas personas dicen es amén, amén, amén. Dicen amén a todo lo que esas personas dicen, sin tener un verdadero estudio de lo que es la palabra del Señor. Y aquí hay algo, en medio de todo esto, hay algo muy importante y fundamental para nosotros como creyentes. Hay cosas
que con el tiempo el Padre Eterno nos permite ir aprendiendo, ser edificados en su palabra. Y algo que debemos entender es que el fundamento de nosotros como creyentes, seguidores de nuestro Señor Yeshua, de su Torah, es su palabra. Es su palabra. Y ese debe ser lo más importante para nosotros. Aun cuando nosotros nos podamos encontrar una enseñanza, ya sea en internet o escuchando a un hermano, todo lo que nosotros leamos y escuchamos, todo debe ser filtrado por la palabra del Señor, por la Torá del Padre Eterno. Porque en internet nos encontramos muchísimas cosas y si no tenemos el fundamento claro en la palabra del Señor, todos estos personajes que hablan y hablan, nos pueden enredar. Ya, nos pueden enredar. Entonces, cuán importante es que todo creyente conozca las instrucciones del Señor, conozca su palabra. Pero lastimosamente hay mucha gente que desprecia eso, desprecia el estudio, simplemente quieren ir al culto, quieren ir a la congregación para cantar alabanzas, que eso es bueno. No estoy diciendo que no sea bueno cantarles alabanzas al Señor. Pero nuestra intención no solamente debe ser cantar alabanzas al Señor, sino también estudiar, entender y comprender su palabra. El Padre Eterno en su palabra una y otra vez dio a entender que es importante que tú y yo meditemos en su palabra. Y eso se lo dijo Josué y lo repitió y lo repitió y lo repitió muchas veces. La palabra del Señor es para que tú y yo meditemos lo más que podamos. Cuando el Señor le dice a Josué para que medites en ella de día y de noche, es para que nosotros podamos meditar el mayor tiempo posible en las instrucciones del Señor. Eso es lo que da a entender. Y si realmente nosotros amamos al Señor, nosotros vamos a amar su palabra, vamos a amar sus instrucciones. Y vamos a ser movidos por el amor a obedecer. No va a ser una carga para nosotros, porque el mismo Señor dijo que sus mandamientos no son gravosos. Y si no son gravosos, para mí deben de ser un deleite. Los mandamientos deben ser un deleite para todos nosotros. ¿Ya? Persona que le fastidia cuando se está estudiando y se está exponiendo la palabra de Dios, en su corazón no hay una intención correcta para obedecer la palabra del Señor. Cuando alguien no se deleita en escuchar es porque no quiere obedecer, no le interesa. Entonces tenemos que analizar nuestra actitud cuando estamos escuchando la palabra del Señor, cuando estamos leyendo la palabra del Señor. Entonces cuando la leemos es cuando nos va a dar sueño, es que ay, qué pereza, que esto, que lo otro. Pero nos damos cuenta que cuando estamos haciendo otras cosas no tenemos el mismo cansancio y la misma pereza. Cuando estamos viendo una serie de televisión, todo es maravilloso. Pero cuando leemos la palabra del Señor y comenzamos a estudiarla y imitarla, entonces que nos da sueño, nos da pesadez, nos da pereza. Y no debe ser así. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, debe ser un deleite para todos nosotros. ¿Ya? Y todo ese estudio, toda esa alimentación que recibimos allí, cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor, es precisamente para no ser engañados por estos personajes que tienen labios engañosos, que supuestamente hablan de la palabra de Dios, pero lo que hacen es atenuar esa palabra para dar a entender lo que ellos quieren, para poder lograr el propósito que tienen en su corazón, un propósito engañoso, y no enseñar lo que realmente dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que nada más se la quieren pasar es de ministrar en ministrar y no enseñan la palabra del Señor.
Y lastimosamente hay gente que anda detrás de esas congregaciones que en donde está un ministro que nada más le gusta es tumbar, nada más le gusta es poner la mano, imponer las manos en las personas, y no hay enseñanza por ningún lado de la palabra del Señor. Mi amado hermano, si tú hoy en día estás en una congregación así, huye de ahí. Porque si no te están enseñando la palabra del Señor, mi hermano, tú no te estás congregando realmente. No nos estamos congregando realmente al estar así. Entonces, la palabra del Señor debe de tener su lugar principal en nuestras vidas como creyentes. Si no es así, tenemos que alertarnos, porque debe ser algo fundamental para no caer en esos de doble ánimo o doblez de corazón, como dice acá, aquellos que tratan de decir lo que a ellos les parece. Seguimos. Dice el verso 3, que Adonai destruya los labios engañosos y la lengua que habla mentira. Aquí ya el salmista identifica el problema, se da cuenta de la situación que está todo el mundo haciendo lo que le da la gana, lejos de la palabra de Dios, infieles a lo que el Señor está establecido, y haciendo y deshaciendo. Y Él coloca eso en las manos del Señor. Señor, encárgate de ellos. Encárgate de esos que hablan mentira. Encárgate de esos que quieren atenuar tu palabra para terminar enseñando conforme a sus costumbres. Pero David, Señor, encárgate de ellos. En otras palabras, destruye los labios engañosos y la lengua que habla mentira. Este verso en la Biblia, lenguaje sencillo, dice: tú acabarás con esa gente mentirosa y arrogante. Señor, tú acabarás con ellos. Ellos están haciendo ahora, están haciendo y deshaciendo, y pensando que pueden burlarse de ti y de tu palabra. Pero tú acabarás con esa gente mentirosa y arrogante. El salmista anhela que el Eterno se encargue de estas personas. Miren lo que dice el verso 4. ¿Quiénes han dicho? O sea, ¿quiénes han dicho quiénes? Está hablando de estas personas. Dice, que Adonai destruya los labios engañosos y la lengua que habla mentira. Quienes han dicho, o sea, estos personajes de lenguas mentirosas son los mismos que han dicho: venceremos con nuestra lengua, con nuestras lenguas. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién puede ser nuestro amo? Miren hasta dónde llegan estas personas. Hasta el colmo de decir: no hay dueño para nosotros, no tenemos ningún amo. Nosotros somos libres de hacer como queremos. Y el cuento es que es muy posible, y esto es triste, que no se den cuenta de lo que está pasando. O sea, están enseñando la palabra del Señor, entre comillas, de cierto modo, y están convencidos de lo que están enseñando, que ellos no escuchan a otros, no escuchan a más nadie. La única revelación es la de ellos, ni siquiera lo que está escrito, sino lo que ellos piensan y la manera como ellos pueden ver la palabra del Señor, y así la enseñan. Y como les digo, están convencidos de que esa es la verdad y de que eso es así, y nadie los saca de allí. Por eso es importante que llámese ministro, llámese pastor, llámese roe, no esté solo. No esté enseñando solo en la congregación, sino que sean varias personas las que enseñen, y eso nos permite como congregación poder tener un estudio de la palabra del Señor un poco más eficaz. La palabra del Señor nos dice que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. ¿Por qué? Porque si es una sola persona la que enseña, ahí se corre un riesgo de que se manifieste orgullo, se manifieste altivez, arrogancia,
Ah, no, porque él es el que tiene que enseñar, porque solamente solamente él que tiene la autoridad para enseñar. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. A veces es bueno escuchar a otros con todo el equilibrio de la palabra del Señor, pero es bueno también ver cómo el Señor utiliza a otros hermanos de la congregación. Y aquí hago énfasis en lo que estamos haciendo al cierre del Shabbat, de poder escuchar a otros hermanos, algunos de pronto con unas capacidades más fuertes que otras, pero de todos tenemos que aprender, de todos. Y eso es algo maravilloso, algo que es bueno, que podamos edificarnos los unos a los otros, y no que sea una sola persona la que tenga el conocimiento y todos dependamos de esa persona porque es la única que enseña. No, eso es incorrecto, ¿ya? Y aquí todos debemos aprender de todos. Y aquí seguimos el ejemplo de Shaul, del apóstol Pablo, porque recuerdo un pasaje, no sé exactamente porque se me vino a la mente en estos momentos dónde está, pero llegó un momento en que él escribe diciendo: espero ir a vosotros para ver qué don puedo adquirir en medio de ustedes. O sea, el apóstol Pablo, Shaul, tenía un anhelo de poder compartir con los hermanos, porque él sabía que en medio de esa circunstancia él podía ser edificado. Entonces, si aún Shaul, el apóstol Pablo, pensaba eso, ¿cuánto más nosotros? Debemos pensar así, pensar que en medio del compartir con otros, el Señor me puede edificar a mí. A veces hay gente que no le gusta hacerlo, pero déjenme decirle, y eso lo he compartido en algunas ocasiones con mi esposa, esa es la manera como el Señor tiene para formarnos a nosotros. Si todo el mundo en la congregación es amén, aleluya, y no, de pronto con todo el mundo me la llevo bien y todo el carácter de las personas maravilloso, porque todo el mundo es chévere y no tengo diferencias con ninguno, eso sería maravilloso. Pero déjame decirte de que estamos dentro de una congregación donde cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su estilo, aún su forma de saludar. Hay unos que son que saludan más que otros, hay unos que de pronto son un poco más tímidos, en mi caso. Entonces nos encontramos con diferentes formas de ser, que a veces algunos con esos diferentes carácter que tenemos, a veces chocamos con algunas cositas, pero esos choques son buenos, porque esos choques nos ayudan a poder en nosotros crear mansedumbre, en nosotros crear dominio propio, poder crear ese fruto del Rúa del Señor en nosotros. Y es la manera que el Señor tiene para tratarnos y para formarnos, además de con su palabra, obviamente. Entonces, a veces huimos de esa situación, pero si a ti te fastidia el hermano o la hermana, entonces tú y huyes al estar cerca, al estar congregado, entonces en ti o en mí puede haber un problema si yo tengo esa actitud. Si en mí hay esa actitud de que no quiero estar metido ahí, o no quiero estar en este grupo, no quiero estar allá, entonces que en mí hay un problema. ¿Ya? Y ahí le tengo que pedir mucha humildad al Señor, mucha sabiduría y entendimiento para poder tratar con todos los hermanos. ¿Ya? Porque así como puedo pensar yo de que es que yo a esta persona no sé qué me pasa, pero no la tolero, es muy posible que otro hermano también piense lo mismo de ti. Es que no lo tolero. Pero la misma palabra del Señor nos enseña: soportaos los unos a los otros. ¿Por qué el apóstol Pablo en algún momento diría eso? Soportaos los unos a los otros. Entonces, nos vamos a encontrar con este tipo de circunstancias en la congregación. Dice en la versión lenguaje sencillo, este verso número 4:
con esa gente que dice lo que nos sobra es lengua. Miren cómo dice esta versión, Padre Eterno. Con que esa gente que dice lo que nos sobra es lengua. Sabemos hablar muy bien, nadie podrá dominarnos. Mire la altivez que se manifiesta aquí con relación a este tipo de personas. O sea, que piensa que no tienen ningún gobierno, no respetan ninguna autoridad. Estas son personas que se creen autosuficientes, independientes, que creen tener más conocimiento que otros, no tienen ningún valor por la autoridad y con sus palabrerías enredan a muchos. Normalmente son ministros que pronto no hacen parte de ningún concilio, no se relacionan con nadie, su iglesia y nada más. Y que nadie le diga nada porque el único que tiene palabra del Señor para decir es Él. Isaías 29:13 dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Biblia de las Américas. Entonces, este tipo de personas es así, hablan bastante, intentan de pronto sorprender con cierto conocimiento, pero realmente el corazón de este tipo de personas está lejos del Señor, está haciendo cosas que realmente no están aferradas a las ordenanzas que el Señor está establecido. Pronto hablan mucho del Señor, hablan de escatología y hablan, mejor dicho, de cuánta cosa, pero son uno de los que dice que las fiestas del Señor no se deben celebrar, por ejemplo. Entonces, ¿de qué me vale saber esto si yo estoy ignorando aquello? Ignorando lo que el mismo Señor está establecido. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Verso número 5. A causa de la miseria de los pobres y a causa del gemir de los necesitados, ahora me levantaré, dice Adonai, y concederé seguridad a los que ellos escarnecen. Este verso, sí, ciertamente lo podemos ver en el Salmo, de lo que puede estar pasando, o lo que pudo haberle pasado a David, la circunstancia que él vivió y lo que él quiere darle a entender con lo que está pasando al Señor. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista, por ejemplo, aquí cuando dice a causa de la miseria de los pobres, no podemos verlo solamente desde el punto de vista de una miseria financiera. Tenemos que también verlo desde el punto de vista de esa miseria espiritual, de esos pobres espirituales, a causa del gemir de los necesitados. Y aquí habla del gemir. Este gemir es el clamor de aquellas personas que están necesitadas del Señor y ellos gimen a Él, claman a Él, y el Señor en medio de esa circunstancia que la vemos en la Biblia muchas veces, cuando el pueblo gime, cuando el pueblo clama al Señor, dice el Padre Eterno, ahora me levantaré, dice Adonai, y concederé seguridad a los que ellos escarnecen. En muchas oportunidades en la Tanakh vemos en las historias que el pueblo clamó una y otra vez al Señor. A través de el pueblo gimió en muchas ocasiones, el Señor vino y rescató al pueblo, escuchó al pueblo, les brindó seguridad a los que ellos estaban, lo que ellos encarnecían. Pero vemos que todo eso fue algo muy momentáneo y era pues necesario dentro de los planes del Señor que se hiciera algo que fuera definitivo, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, este mismo verso en la Biblia textual dice: por la opresión de los pobres, por el gemido del menesteroso, ahora me levantaré, dice Adonai. Pondré en seguridad a los que son escarnecidos, a toda aquella gente que se han aprovechado, que han hecho y deshecho. A esos ahora les voy a conceder seguridad, ¿ya?
sobre aquellos que los escarnecen. Salmo 37, verso 25 dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Pero sabemos a qué se refiere con esto de justo. Este justo relacionado también con el fiel, con el que está aferrado a la instrucción del Señor. Éxodo 2, 23 y 24 dice: aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. Miren aquí, este es uno de los tantos ejemplos. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre. Vemos que hay mucha relación: miseria, pobreza, y estaban necesitados y gimieron. Entonces acá, de igual manera, dice que a causa de su clamor, a causa de su servidumbre, subió a Dios. Oyó Dios su gemido. Mire que llaman de gemido. Y se acordó el Señor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos clamaron al Señor, gimieron al Señor, y el Señor en su misericordia los escuchó y se levantó al Señor. Pero muchos, antes de seguir, dice otro pasaje: oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Ese era el plan del Señor. Ya, era el plan del Señor. Porque cada vez que el pueblo gemía, el Señor hacía su obra, rescataba al pueblo de la cautividad, rescataba al pueblo de sus enemigos, le hacía bien y el pueblo era bendecido. Pero el Señor ya dentro de sus planes tenía establecido el levantarse una sola vez y para siempre y poder rescatar a su pueblo, para concederle esa seguridad a los que de los que ellos escarnecían, para poder conceder seguridad a aquellos que gemían, a aquellos necesitados, a aquellos que estaban en miseria espiritual. El Señor lo hizo una sola vez. Se levantó el Señor, se despojó de su gloria, de su reino, vino acá a la tierra, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros en el madero, pagó el precio. Fuimos comprados con precio de sangre, nos redimió y nos brindó esa seguridad eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para ser salvos. Miren que el salmista inicia con la palabra sálvame, Hashem, sálvame Adonai. Señor hizo esta acción una sola vez y para siempre. Y por eso es que en Él estamos seguros. Por los méritos de nuestro Señor Jesús estamos seguros. Tenemos seguridad eterna en Él. Pero cuando llegamos ante Él, Él nos dice algo muy claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hay gente que quiere estar, entre comillas, seguro ante el Señor, pero no quiere guardar sus instrucciones. Y vemos en las redes sociales, y eso se cumple, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En las redes sociales vemos muchas repetidas veces, aquí en el trabajo, aquí con mis labores, de la mano de Dios, y ponen y hashtags de la mano de Dios, y aquí con el Señor, yo siempre estoy con mi Dios, y a mí nada me faltará porque yo siempre estoy con mi Dios. Y hay mucha gente que menciona a Dios para aquí, Dios para acá, y siempre supuestamente están con el Señor, pero no quieren guardar sus instrucciones, no quieren conocerlas primeramente, no las quieren conocer, y si al no conocerlas, pues obviamente no las van a guardar. Entonces se ve mucha hipocresía para con el Señor en medio de este mundo en el que vivimos. Muchos están supuestamente con Él, pero en realidad en su corazón no es así, porque eso lo vamos a demostrar nosotros a través de lo que hacemos. Si nosotros amamos a alguien, lo vamos a demostrar
con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestra obediencia. Y así es. ¿Ya? Por eso el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se manifiesta a través de las obras. ¿Ya? Entonces, no es que seamos salvos por las obras, sino que por el contrario, cuando yo sé que yo soy salvo, ese agradecimiento y ese amor que yo tengo por saber que yo fui salvo por gracia, me lleva a poder cumplir lo que el Señor ha establecido, sin que sea una carga para mí, sino que por amor lo voy a hacer. No para cumplir y para poder cumplir el requisito para poder ser salvo, porque eso no lo va a poder alcanzar ningún ser humano. Solamente el Señor lo hizo por nosotros y es a través de Él que nosotros somos salvos. Entonces, en obediencia, estando ya salvos, en obediencia, estamos con Él para agradarle, para meditar en su palabra día y noche y poder cumplir lo que Él ha establecido. Verso número 6 dice, las palabras de Adonai son palabras puras, como plata puesta al fuego, probada en horno de tierra refinada y purificada 7 veces. Segunda de Samuel 22, verso 31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor, la palabra de Adonai, escudo a todos los que en Él esperan. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Y Salmo 19, verso 8, que en su momento vamos a estar estudiando este salmo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. Mire lo que es la palabra, los mandamientos del Señor. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. ¿Cómo es que ahora se enseña de que ya los mandamientos del Señor ya no? No, es que los mandamientos fueron clavados en la cruz y ya yo no estoy sometido a esos mandamientos. Eso significa de que entonces ahora se puede deshonrar a padre y a madre, ya no los vamos a honrar, se puede robar, se puede mentir, se puede adulterar. Eso es una mala interpretación. Una mala interpretación. Si la palabra se enseña que el mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz y habla de que los mandamientos del Señor no son gravosos, ¿cómo es que después yo voy a interpretar de que ya no son buenos? De que ya no es bueno que yo los guarde. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto y no está alineado a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y en verso 7 dice, tú, Adonai, nos guardas y nos preservas de esta generación y para siempre. Aquí está, a pesar del mundo en que vivimos, a pesar de la maldad que hay a nuestro alrededor, a pesar de la infidelidad que vemos para con el Señor a nuestro alrededor, el Señor nos va a preservar de esta generación. Primera de Pedro capítulo 1, verso del 4 al 5 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, o sea, mediante la emuná, mediante la obediencia, la fidelidad a las instrucciones, para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Somos protegidos mediante la fe, obviamente en el Señor, y aferrados a su palabra. Eso me explico mejor. Mediante la emuná en el Señor, lo que hizo por nosotros en el madero, obedeciendo sus instrucciones, obedeciendo lo que Él mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y verso número 8 dice, aun cuando los malvados sigan merodeando, la maldad sea exaltada en este mundo. Aunque pase lo que quiera pasar, aunque la maldad siga merodeando, aunque la maldad se incremente, aunque la maldad sea exaltada en este mundo, porque hoy en día la maldad es exaltada en este mundo tanto que la gente se reúne no para glorificar la palabra del Señor, sino para exaltar todo aquello que va en contra de la palabra del Señor. Se reúnen en un lugar para aprobar, por ejemplo, un aborto.
todo en contra de la palabra del Señor. Para eso se reúne. Entonces, la maldad es exaltada en este mundo. Pero aún así, aun cuando los malvados sigan merodeando, el Señor nos va a preservar. 1 Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidles firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos vamos a padecer de cierta forma. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Por eso no debemos preocuparnos por la maldad que hay en el mundo, por toda la maldad que sigue merodeando por ahí, que nos está acechando. Porque el mismo Señor se encargará de perfeccionar a su pueblo, de afirmarlo, de fortalecerlo y de establecerlo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Mis amados hermanos, este fue el capítulo número 12 de los Salmos. Al Padre sea la gloria por todo lo que pudimos compartir en esta noche. Vamos a orar, a darle gracias por este espacio, por este momento. Bendito Rey, amado Padre, bendito eres. Te exaltamos, te honramos. A ti sea la gloria, Padre eterno, la alabanza, la adoración. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de tenerte no solamente como aquel que nos ama, que nos provee, que nos sustenta, sino como aquel que nos cuida, aquel que nos protege, que nos libra de todo mal. Gracias te damos por el privilegio también de que seas nuestro Rey soberano, quien gobierna nuestras vidas por encima de cualquier circunstancia. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, encontramos refugio, en ti encontramos fortaleza. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestra esperanza. Gracias te damos, Rey amado. Sin ti no somos nada, mi Rey. Ayúdanos a poder ser agradecidos, Padre eterno, contigo, a poder ver tus mandamientos, Señor, con deleite, con amor, con pasión. Padre, porque es tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder resistir todos los dardos que vengan en contra de nosotros. Poder resistir esa maldad que diariamente nos rodea en este mundo caído. Poder llevar todos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Padre. Ayúdanos. Fortalece nuestra mente. Fortalece todo nuestro ser. Y permite que podamos agradarte con todo lo que hagamos, mi Rey. Te bendecimos y te honramos en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Padre Eterno por darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos en su nombre. Aprovecho para recordarles que nuevamente nos estamos viendo el sábado en la mañana con todas las enseñanzas que nos está compartiendo nuestro pastor, y en la tarde nuevamente a través de Zoom compartir el cierre del Shabbat juntos. Tenemos que estar pues pendientes al enlace que nuestro pastor nos envía, y para que todos estemos ahí reunidos, compartiendo juntos en armonía y podamos aprender muchas cosas acerca de las parashá que nos está compartiendo el hermano Federico. Así que además de eso, el día domingo a las 10 de la mañana también está nuestro hermano Jacob con el estudio que se está realizando del libro de Mateo. Entonces, para que no se lo pierdan, para que estén allí muy pendientes
Entonces, no siendo más por esta noche, se les quiere mucho, se les extraña mucho. Shalom Alejen y bendiciones para todos. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y yo tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta